Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro en Mindalia Televisión. Yo soy Tomás y hoy vamos a hablar de un tema que da mucha curiosidad, el despertar espiritual, un proceso de transformación interior que nos invita a cuestionar nuestra realidad, sanar nuestras heridas y conectar con nuestro verdadero propósito. Y para ello tenemos a nuestra invitada, Cassandra de Juan, formada en mediunidad, sanación espiritual, maestra de yoga y mindfulness. Bienvenida, Cassandra, ¿cómo estás? Buenos días, Tomás, y buenos días a todo el mundo que nos está viendo ahora mismo. Muchísimas gracias por hacerme esta entrevista tan bonita como es ese despertar espiritual en todas las personas. Muy bien, Cassandra, el placer es nuestro de tenerte aquí nuevamente con nosotros. Vamos a comenzar justamente por el principio de este tema para que la gente vea bien de qué va. ¿Qué significa realmente el despertar espiritual y por qué suele llegar en momentos de crisis o cuando sentimos que todo se derrumba? Pues mira, el despertar espiritual es algo, en realidad es algo muy bonito, porque normalmente las personas vivimos de manera automática, hacemos todo de manera automática. Entonces, cuando realmente tenemos un bioshock, como yo lo llamo, ¿vale? Una crisis, una situación inesperada bastante grave y que nos va a afectar mucho ya para el resto de nuestra vida, pues surge en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, surge ese despertar. Y ese despertar es cuando empiezas a tomar conciencia de lo que realmente es la vida. Dejas de vivir en piloto automático y te das cuenta que la vida es frágil y que en cualquier momento se puede ir. Por eso empiezas a tomar mucha más conciencia de todo, absolutamente de todo. Dejas de vivir en ese piloto automático y lo único que haces ahora es preocuparte de estar bien, de ser consciente. Practicas mucho mindfulness sin saber ni siquiera lo que es. Estás mucho más en el presente, mucho más en el ahora. Y generalmente vienen esos momentos de crisis, en esos bioshocks, porque claro, es algo tan aterrador o tan grave por lo que estás pasando, que empiezas a hacerte muchísimas preguntas, preguntas que antes ni te las planteabas, preguntas que necesitas tener respuesta. Entonces, es importante que la gente sepa, la gente que tiene este despertar, que no está sola, porque en muchos momentos nos encontramos solos, como que el mundo sigue girando, todo el mundo sigue viviendo de esa manera, con ese piloto automático, y tú te das cuenta de que parece que estás solo viviendo ese despertar, pero no estáis solos, porque hay muchísimas personas que lo están viviendo junto a vosotros. Así que yo animo a todas esas personas que estén viviendo ese despertar a que salgan de esa cueva y que lo anuncien, porque se van a encontrar con muchísimas sorpresas. Muy bien, me parece excelente la respuesta para entrar en el tema, porque es verdad que este despertar espiritual siempre viene acompañado de estos dolores profundos o de situaciones cimbronazos que nos pasan en la vida y que bueno, nos hacen por ahí mirar un poco hacia adentro y buscar un poco qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Y por qué crees tú que este despertar suele ir acompañado de este dolor y rupturas personales? ¿Por qué crees que viene acompañado de estas situaciones? Hombre, en primer momento porque te planteas realmente lo que es la vida. Cuando tú tienes un dolor, cuando tú tienes un sufrimiento, estás pensando en cosas que antes ni te planteabas, ¿vale? Tú cuando estás pasando por ese bioshock, sientes ese dolor de corazón, porque el dolor de corazón existe, siempre lo digo, yo lo he vivido y me encuentro con mucha gente que lo ha vivido. Entonces empiezas a darte cuenta de que el universo responde también a tu vibración. Yo, por ejemplo, en mi despertar me di cuenta de que cuando veía que el mundo giraba alrededor en piloto automático y yo era diferente ya a ese mundo, realmente pensaba que estaba sola en el mundo. Me encontré sola.
en ese bullicio. La gente iba deprisa a los sitios, no era consciente de lo que comía, no era consciente de lo que bebía, no se decían palabras bonitas. Cada uno era como muy independiente de la persona y del otro, no atendía a este planeta Tierra donde estamos habitando. Entonces yo me di cuenta de que el mundo es frágil y de que si no te cuidas y no llevas una vida consciente, puedes desaparecer y puedes hacer sufrir mucho a los tuyos. Para mí ese fue mi despertar, el no querer hacer sufrir como yo estaba sufriendo a las demás personas, a mis seres queridos allegados. Entonces, ahí tomé conciencia de que tenía que cambiar de vida, de que necesitaba respuestas, porque también generalmente hay una comunicación cuando estás pasando por ese túnel, vamos a llamarlo, esa oscuridad, hay una comunicación de nuestros guías espirituales con nosotros. Hay gente que no se da cuenta, pero mucha otra sí. Entonces, cuando realmente estás viendo señales del universo, señales de tus guías, señales de tus seres queridos fallecidos, y sabes que eso no es fruto de tu imaginación porque lo estás viviendo constantemente, y que en mi caso, por ejemplo, fue un duelo, mi despertar, y mucha gente me decía, bueno, Cassandra, eso es fruto de tu duelo. Yo tenía claro que eso no era fruto de mi duelo, tenía claro que esa comunicación era real. Entonces, cuando ya te haces esas preguntas de qué más hay aquí, quién se está comunicando conmigo, quién me está mandando mensajes con las horas, los números, quién, ¿qué es esto? Yo antes estaba desconectada, esto ni lo sentía. ¿Cómo es posible que ahora tenga todo esto a mi alrededor y no me haya dado cuenta anteriormente? Ahí es cuando buscas esas respuestas y buscas de dónde viene eso que te está ocurriendo. Y ahí es donde comienza el despertar. Muy bien. Sí, es súper importante porque yo creo que la gente vive desenfocada, siempre digo, ¿no? Como que por las creencias, por la crianza, por la vida, cómo nos va llevando a poquito en el día a día y la vorágine en sí de cada día, uno vive como desenfocado de la realidad y cuando pasan estas cosas es cuando uno empieza a enfocar en lo que realmente importa y empieza a ver estas cosas que tú comentabas, ¿no? De que la gente se habla mal, de que gritan, de que insultan, de que, no sé, de que tratan mal a otras personas. Esas cosas las empezás a ver en esas situaciones. Y algo que me genera duda, que pasa en el mundo, es cómo puede influir la crisis global actual en los despertares colectivos. Porque, por ejemplo, no sé, cuando pasó lo del tsunami en el sudeste asiático, eh, que viste que pasan cosas muy grandes, muere mucha gente, a toda la gente cercana obviamente le debe dar un cimbronazo, pero también a alguien que está en la otra parte del mundo también le llega. Entonces, ¿cómo influye una crisis global en despertares colectivos? Pues mira, el despertar colectivo, bajo mi punto de vista, es maravilloso, ¿vale? El despertar individual es maravilloso para la persona, aunque estemos viviendo en una crisis. Siempre lo digo y a mis clientas y clientes se lo comunico siempre. Digo, mira, aunque tú creas que estás en un pozo sin fondo, vas a salir y vas a salir mucho más reforzada y vas a salir sabiendo todo lo que antes no sabías. ¿Vale? Es una oportunidad y hay que verlo así, ¿vale? Cuesta al principio, ¿vale? Sé que es muy difícil, pero cuesta. Pero el despertar colectivo me parece magia. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente el ser humano toma conciencia de lo que es capaz de hacer por otros. Cuando vivimos en este piloto automático, es que no pensamos en los demás, somos egoístas. La sociedad nos ha hecho egoístas, ¿vale? Nos ha hecho desconectarnos de lo que es realmente la esencia del ser humano. Entonces, cuando hay ese despertar colectivo que siempre generalmente viene en medio de una guerra o posguerra, no debemos olvidar que ese despertar colectivo es la conexión que al final tenemos todos los seres humanos para ayudar,
para ayudarnos los unos a los otros y para salvarnos de, pues, por ejemplo, todo mal que nos están haciendo, que nos está viniendo. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque en vez de ser personas aisladas las que estamos teniendo ese despertar, de repente son grupos de personas y encima esto se va también contagiando, porque antiguamente no se hablaba, parecía que tú hablabas de que tenías señales del otro plano y ya, bueno, te tachaban de bruja o de que estabas loco o tenías que ir al médico, te encerraban en casa, bueno, a saber, ¿no? Locuras de estas. Pero ahora mismo, gracias a todo lo que estamos viviendo, la gente, hay una libertad ya, por supuesto, y la gente, pues después del COVID, después de que además fue algo muy traumático porque estuvimos encerrados en una casa que parece que ya se nos ha olvidado, pero es que estuvimos una media de 3 meses encerrados en casa sin salir, sin podernos despedir de nuestros seres queridos fallecidos que estaban muriendo y que les estaban enterrando sin saber ni siquiera dónde, ¿vale? O sea, acabamos de vivir una tragedia que, aunque se nos haya olvidado, es muy grave, ¿vale? Ahí, por ejemplo, hubo un despertar colectivo, porque las personas nos intentábamos ayudar, conectamos tremendamente con nuestra esencia, con lo que realmente somos. Los tesoros siempre los buscamos fuera, pero no sabemos que el mayor tesoro lo tenemos dentro, dentro de nosotros. Y ahí es cuando, por ejemplo, en el COVID, cuando toda esa esencia del ser humano brotó y hubo un gran despertar. Por un lado, estábamos solos. Por otro lado, estaba muriendo gente. Por otro lado, los hospitales estaban desbordados. No nos daban la información tampoco que nosotros necesitábamos. Eran cifras, no sabíamos si eran reales, si no, no sabíamos absolutamente nada. Entonces, ahí se produjo magia. Sí, sin duda que el COVID, las guerras son situaciones que marcan mucho a la gente y que generan, como decías, este encuentro con uno mismo, ¿no? Porque en la época que hablas del COVID, el estar encerrados en casa también te hacía mucho encontrarte con uno mismo y con los temas que a uno le brotan, que por ahí cuando uno sale, trabaja, tiene actividades y tal, se van pasando, pero ahí, en ese momento, estabas en tu casa y nada, y Es que, estabas con Tomás, vos. te voy a decir una cosa. Parece que si tenemos tiempo para nosotros, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Y todo ser humano necesita un tiempo para él mismo. Que no se nos olvide. Todo el mundo debería de tener un tiempo para reflexionar en su día a día y para encontrarse con sí mismo, pero es que como vivimos así, vivimos que todo tiene que ser deprisa, que no tenemos tiempo de nada, la sociedad nos ha hecho ir a un ritmo que es imposible, no lo hacemos, porque parece que hasta está mal visto, sinceramente. Exacto, exacto. Está mal visto parar, como hoy en día que se habla mucho de la meditación, de ir hacia adentro y como que nada, la gente dice, ¿cómo voy a tener tiempo para meditar si tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro? Bueno, es importante encontrar esos ratos, ¿no? Eh, ¿Qué creencias limitantes suelen ser las más difíciles de trascender en esta situación del despertar? Hombre, a ver, la primera es sobre todo la gente que escucha esas señales del universo y de sus guías espirituales que no se nos olviden nunca porque están siempre con nosotros ayudándonos. La primera creencia limitante es lo que estoy viviendo no es real. Pero es que ya he hablado antes que ahora hay libertad de expresión, ¿no? Y ya, pues bueno, siempre puedes hablar con alguna amiga que siempre conocerá a alguien que le ha pasado lo mismo que tú, que ha escuchado tal señal o que ha sentido o que ha visto o que ha vivido, ¿no? Cada uno tenemos ahí nuestras claris que juegan un poco según cómo seamos, ¿no? Pero la primera, o sea, siempre te vas a encontrar con gente que te va a decir que eso es inviable y es imposible. Entonces, ahí ya, como desde pequeños hemos vivido con que todo eso no va a ser real y que no existe, pues claro, tu primera creencia limitante que te va a salir es eso, lo que estoy viviendo no es real. No sé qué me está pasando, pero no es real, no puede ser real, porque tu mente te va a jugar muy malas pasadas. Tu corazón no,
Por eso las mujeres tenemos un despertar mucho más rápido que los hombres, porque las mujeres somos mucho más intuitivas que los hombres. Entonces, lógicamente, en ese proceso que nosotras tenemos de despertar va a ser muchísimo más rápido y lo vamos a entender y comprender muchísimo más que un hombre, ¿vale? Nosotras, en un primer momento, nuestro despertar, aunque tengamos esas creencias limitantes, pues esto no puede ser real, también nos podemos encontrar con, de repente, una barrera de entrada hacia nosotros mismos. Porque como no estamos acostumbrados a tener relación con nosotros mismos, es que es la pena. Nosotros siempre buscamos todo hacia afuera, la relación social fuera, pero no nos hacemos caso a nosotros mismos. Y cuando hay ese despertar es cuando realmente empiezas a escuchar y a sentir tu cuerpo. Y esto es algo importantísimo para un ser humano. Hacerte hasta tu propio escáner ya es importante. ¿Qué me duele hoy? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo hoy esta tristeza en mi cuerpo? Son preguntas que nos deberíamos de hacer y nos deberíamos de responder y no engañarnos también, porque me encuentro con muchísimas personas que no son ni sinceras consigo mismas. Entonces, vivimos en un mundo tan frágil en cuanto a sentimientos, en cuanto a verdad, en cuanto a disciplina de uno mismo, que estamos totalmente desconectados. Entonces, claro, lo primero que vamos a notar es que no entendemos nada, porque como nunca nadie nos ha enseñado nada ni de nosotros mismos, es que es la mayor creencia limitante que vamos a tener. Sí, ni hablar que la mente, cuando muchos dicen apagar la mente es la que nos frena y la que nos dice, no, esto no es real, por todas estas creencias que comentabas que tenemos desde chicos, ¿no? Desde que nacemos, y también de ancestros, de familiares, abuelos, bisabuelos, que no, no, esto no es real, esto no es real. No sé en qué momento se ha apagado, porque te dicen que hay civilizaciones más antiguas que lo naturalizaban, pero bueno, en un momento se ha apagado y ahora hay que volver a abrir ese canal. Y Cassandra, desde tu experiencia en la mediunidad y la sanación, ¿cómo se manifiesta energéticamente este despertar? Bueno, pues a ver, muy sencillo, es muy sencillo. Tú empiezas a notar, sentir, ver incluso eh, cosas que antes, como estabas tan desconectado de ti mismo y del mundo, no sabías ni que existían, ¿vale? Puedes tener comunicación con un ser querido fallecido. Lo puedes ver o lo puedes sentir y saber que te está acompañando. Estás pasando, lógicamente, por un bioshock, por un trauma, por una situación extrema y te das cuenta de que hay alguien intangible que te está acompañando y que está contigo y que te está dando fuerza. Es que lo notas, lo sientes. También hay personas que ven, ¿vale? Si tú eres clarividente, esas claris que son los sentidos, pero del mundo sutil, ¿vale? Cada persona tenemos una clari más despierta. Entonces, si tú puedes ver cosas del mundo sutil, puedes llegar a ver la forma de un ser querido fallecido, puedes llegar a ver destellos de luz que te acompañan, bolas de luz, que pueden ser nuestros guías espirituales. Entonces, son cosas que dices tú, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Estaré loca? ¿Me estará afectando a mi visión todo lo que me está pasando? Es lo primero que piensas, porque claro, la mente es muy poderosa, que no se nos olvide. Y también la palabra. Entonces, claro, empiezas a no entender. Eh, También generalmente te vienen premoniciones de ahora siento esto y va a pasar esto y de repente pasa. O incluso esto pasa antes de que te venga esa sacudida, ¿eh? En muchas ocasiones tú ya sabes que algo va a pasar, esa intuición ya te lo está desvelando, te está preparando para lo que te viene y ¡pum!, de repente te viene, ¿vale? ¿Qué más puedes sentir? Bueno, es que puedes sentir muchísimas cosas. Hay personas que incluso en sueños le viene ya esa premonición o esos mensajes y saben que son sueños reales, o sea, saben que es algo que han vivido.
Claro, y con este tema me surge la pregunta puntualmente de que, qué importancia tiene aprender a confiar en nuestra intuición durante el despertar. Bueno, es que la intuición es una herramienta tan poderosa y la tenemos tan olvidada que, de verdad, si la desarrolláramos, porque todo el mundo la tenemos, pero si la desarrolláramos y le hiciéramos caso, o sea, es que viviríamos de manera plena. Es que el universo, es que el ser humano está diseñado para vivir de manera plena. No necesitamos ni siquiera, no voy a decir tampoco que no necesitemos todos los medicamentos del mundo, pero hay muchísimas cosas del día a día que nos tomamos que es que no las necesitamos porque somos capaces de curarnos a nosotros mismos. Entonces, es que es muy triste, la verdad es que es muy triste que tengamos que vivir así, que tengamos que vivir totalmente desconectados. Es que no hay palabras para esto. Ojalá nos enseñaran desde pequeñitos a seguir confiando en esa intuición que tenemos todos, a poder saber ciertas técnicas y ciertas herramientas que nos da el universo para poder llevar a cabo una vida más plena. Es que incluso si nos preparara la sociedad a vivir nuestro duelo, porque vamos a vivir duelos. Es que desde que nacemos ya vivimos un duelo, desde que salimos del útero materno, ahí empieza nuestro primer duelo. Entonces, si la sociedad ya nos enseñara desde pequeños que va a haber cosas a lo largo de nuestra vida que no se van a quedar para siempre, es que, de verdad, los duelos serían mucho más fáciles de llevar y habría muchísimo menos sufrimiento. Sí, sin duda que es importante poder hacer caso a esta intuición y, como decís, poder comprenderla desde un lado más interno, ¿no? Porque a veces nos pasa y, como hablábamos antes, la mente es la que nos frena y dice, no, esto no es real, esto no es real. Pero después pasa algo y decimos, yo esto creo que lo había sentido, lo había vivido, lo había soñado y es complicado. Em, Cassandra, tengo algunas preguntas más, pero te voy a quitar unos segunditos, ¿sí? Para contarle a la gente que aún está a tiempo, ¿sí? De obtener sus entradas para el encuentro presencial Despierta el 27 de septiembre en Huelva. ¿Sí? Les dejo con información y enseguida estamos de vuelta. El 27 de septiembre se abre un portal. Guillermina Lopata, Chumari Alfaro, Luz Arnau, Sixto Paz y JJ Benítez comparten conocimiento y presencia en Huelva contando lo que otros callan. El 27 de septiembre este portal también se abre para ti. Encuentro Despierta. Entradas ya a la venta en la zona de congresos de Mindalia.com. Muy bien, ya estamos de nuevo. Como saben, pueden obtener sus entradas dentro de la página de Mindalia.com. Cassandra, continuamos. ¿De qué manera prácticas como el Reiki o el Mindfulness pueden sostenernos en esta etapa? Bueno, a ver, estamos hablando de que el ser humano está volviendo hacia atrás, o sea, estamos evolucionando, ¿vale? Pero siempre mirando hacia atrás, mirando hacia terapias milenarias, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando vivimos desconectados y queremos desconectarnos, ahora hay una corriente que dicen que la espiritualidad es que está de moda y que ahora si no eres espiritual no puedes practicar mindfulness o no puedes hacer reiki o, bueno, una serie de cosas que escucho. Bueno, bajo mi punto de vista, lo primero que quiero aclarar es que la espiritualidad no está de moda, simplemente que ahora la gente habla y cuenta lo que le pasa. Entonces, hablamos con gente, nos contamos lo que nos pasa y ya está. No es que esté de moda, es que la corriente se habla. Y ahora, lógicamente, pues antes lo que te callabas, ya no lo callas y lo hablas porque ya no pareces un loco, porque ya hay tanta gente con este despertar o conocen a alguien que lo ha pasado, que lo ha vivido y qué tal. Entonces, no es que esté de moda. Entonces, partiendo de esta base, quiero decir que el mindfulness ahora tampoco es que esté de moda, es algo que se lleva practicando desde una época milenaria, ¿vale? Pero sí que es cierto que ahora hay una corriente, ¿vale? Que yo, la verdad, que discrepo un pelín, que es un poco de cara a la galería todo.
¿vale? O sea, yo me pongo en una puesta de sol, me pongo a meditar, soy un gran gurú de la meditación y me hago una foto y me la subo a redes sociales y soy maravilloso. Bueno, pues yo bajo mi punto de vista, el mindfulness es mucho más que eso, ¿vale? Mindfulness es realmente estar totalmente presente, pero no solo para la foto o para la meditación en la puesta de sol, es para todo lo que hacemos, ¿vale? Para absolutamente todo. Entonces, bajo mi punto de vista, el mindfulness cura muchísimas, de hecho hay una evidencia científica, ¿no?, que lo demuestra, ¿no? Cura muchísimas estados de ansiedad, pues bueno, por esa desconexión que tiene el ser humano, necesitamos ese mindfulness para curarnos diariamente, con esa respiración, con estar en el momento presente y no hacer caso al futuro. Nosotros no tenemos que preocuparnos de lo que no ha pasado, porque mira, ¿sabes que de todo lo que pasa en el mundo, de todo lo que pensamos, solo ocurre el 5% de todo lo que nos preocupamos? De todo lo que se preocupa el ser humano solo pasa un 5%. Entonces el mindfulness lo que te está diciendo es, eso no tiene por qué pasar, no te preocupes por ello, vive en el presente. Cuando venga, ya tomarás tu camino, pero vive en el presente. El Que, Reiki, perdón, perdón, continúa, no, continúa. que con el Reiki es lo mismo. El Reiki es capaz de sanar con las manos. No es que tú sanes con las manos porque tienes un poder especial, es que tú canalizas esa energía. No tiene más, Muy ¿sabes? bien. Sí, sí, súper, súper importante poder entender estas herramientas que tenemos, como que ya, como decís, ya existían, pero que ahora hay gente que las ve bien, que las ve mal. La realidad es que todos son canales que ayudan a este despertar que estamos hablando. Cassandra, antes de ir finalizando con alguna última pregunta, entiendo que estás ofreciendo un curso en tu escuela, ¿no? ¿Nos cuentas un poco sobre esto y cómo puede la gente sumarse? Bueno, yo tengo una escuela que se llama Blessing Indigo, la podéis ver por mis canales de Instagram o por mi web. En ella pues doy diferentes cursos para gente que tiene despertar y que al principio sobre todo está muy desordenado, ¿vale? Porque tú todo eso que tienes te viene de manera espontánea, no sabes cómo ordenarlo, empiezas a ponerte nervioso. Entonces, bueno, sí que ayudo a la gente a poder ordenar todo esto que te pasa. Y también, sobre todo, pues bueno, todos mis conocimientos, hay un curso que ahora está muy demandado, que son todos los conocimientos que yo tengo, los doy en una maestría. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda vivir con todas las herramientas que tiene el universo. Y la verdad que he creado una comunidad muy bonita donde siempre digo que no se juzga las experiencias que tienen las personas, porque cada uno vive todo de manera diferente, cada uno en realidad tiene su propia espiritualidad, no es una espiritualidad colectiva, cada uno la vive a su manera. Entonces, la comunidad que estoy creando es tan bonita, donde nos contamos nuestras experiencias, donde nos ayudamos los unos a los otros cuando necesitamos algo. Hay alguien que está en un hospital y alguien demanda, por favor, alguien puede hacer Reiki con sanación a mi tío que está en el hospital o a tal, o tengo esta cuestión en el trabajo, me puede hacer alguien una tirada de tarot, o quiero contactar con mi papá que está fallecido, alguien me puede hacer una sesión de mediunidad, y todos son estudiantes que están haciendo sus prácticas y es algo de verdad que cada vez que veo que hay un mensaje de WhatsApp de ayudándose los unos a los otros, me llena el corazón de alegría y de orgullo, la verdad. Qué bueno, Cassandra, qué interesante esto que contás del curso, toda la información que nos diste sobre esta conexión que hay con la gente ahí dentro de esa comunidad. Para la gente que sepa, justo aquí abajo en la descripción encontrarán las redes de Cassandra, encontrarán la forma de poder contactarla para poder sumarse al curso y poder conocerla también, el que no la conoce aún. Cassandra, tengo una última preguntita antes del cierre que me quedó ahí intrigando, que es... ¿podemos volver a dormirnos después de un despertar? Bajo mi punto de vista, no, porque ya has vivido ese despertar, ya sabes cuál es esa conexión. Entonces, pienso que no.
es inviable. Sí que a lo mejor puedes tener alguna etapa de tu vida, pues que por trabajo, por lo que sea, puedas estar un poquito más desconectado, pero casi nada. O sea, bajo mi punto de vista es inviable. Es que es inviable porque una vez que lo vives, es que no vas a querer cambiarlo. Sí, me alineo a tu pensamiento porque creo que por ahí sí podemos distraernos un poco en algún momento, por lo mismo que hablábamos al principio, pero bueno, que ya una vez que tenemos esta conexión y este conocimiento sobre nosotros mismos, creo que bueno, que ya es muy difícil volver a salir de ese camino. Cuando conectas con la verdad, ahí está, se te queda en el corazón, eso es imposible. Exactamente, exactamente. Bueno, hemos llegado al final de este encuentro, la verdad, hermoso encuentro. Les agradecemos a todos por estar aquí presentes. Recuerden dejar sus me gustas, sus comentarios si les ha servido esta información. Cassandra, ha sido un placer conversar contigo y yo me voy a ir despidiendo de todos y les voy a dejar ya para que puedan cerrar tú y despedirse de todos los que nos están mirando, quizá algún mensaje final para cerrar este tema y para quienes sienten que su vida está empezando este camino de despertar espiritual. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que nos estáis viendo y sobre todo quiero dar un mensaje de ánimo a todas esas personas que están pasando por ese bache y que no ven la luz al final del túnel. No estáis solas. Hay muchísima gente que ha pasado por ello y de verdad te tiendo mi mano para que veas que esto es un proceso de crecimiento y tenlo en cuenta, vas a volver a vivir y vas a vivir de otra manera mucho más bonita y mucho más presente.